Una anciana dejó un mensaje secreto en la camilla del hospital antes de fallecer. Al leerlo, sus hijos rompieron en llanto. A menudo en las familias, cuando hay una persona mayor, sus hijos o nietos la tratan con indiferencia e incluso con desprecio, como si fuera un objeto viejo y sin valor. Olvidan que las canas y las arrugas no son signos de inutilidad en una persona fatigada, sino símbolos de la experiencia acumulada a lo largo de una vida plena. Desafortunadamente, muchos no lo ven así y pierden la paciencia con los pasos lentos de sus padres ancianos, con su vista debilitada o con su voz temblorosa, ignorando que algún día serán ellos quienes necesitarán comprensión y paciencia de sus propios hijos para poder comunicarse. Frecuentemente, estos hijos y nietos no se dan cuenta de cuánto han recibido de esas manos arrugadas y esa voz apagada hasta que es demasiado tarde. En esos momentos, desearían poder retroceder en el tiempo para haber tratado mejor a esos padres o abuelos que no fueron comprendidos en su vejez. Esta es la historia de una mujer que te hará reflexionar sobre la vejez y el drama cotidiano que supone cargar con ella, una realidad que afecta a innumerables adultos mayores en todo el mundo. Su nombre era Lucía, y no siempre fue una anciana. Hubo un tiempo en que su cuerpo se movía con agilidad, impulsado por la energía y la fuerza de la juventud. En su infancia, Lucía era una niña alegre, hija de un matrimonio de doctores, que encontraba la felicidad jugando en los verdes jardines de la amplia casa en la que vivía. Sus días estaban llenos de juegos bajo el sol, carreras desenfrenadas con otros niños del vecindario y aventuras imaginarias en los rincones de su hogar. Lucía disfrutaba de la libertad y el gozo que solo la niñez puede ofrecer, sin preocupaciones más allá de decidir cuál sería su próximo juego. La vida de Lucía en aquellos años era una serie de momentos felices, repletos de risas y sueños. Los veranos los pasaba construyendo castillos de arena en la playa y los inviernos, junto al fuego, escuchando las historias fascinantes que sus padres le contaban. Cada día era una nueva oportunidad para descubrir el mundo con ojos llenos de curiosidad y asombro. Pero el tiempo pasa, y con él vienen los cambios inevitables. La agilidad y la fortaleza de la juventud se desvanecen, y los días de correr sin preocupaciones se convierten en recuerdos lejanos. La historia de Lucía nos invita a mirar más allá de las arrugas y el cabello blanco, recordándonos que cada anciano lleva consigo una rica historia de vida llena de experiencias, alegrías y desafíos. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, la pequeña Lucía llevaba una gran tristeza que la acompañaría toda su vida. Esta tristeza provenía de la soledad, ya que sus padres, a pesar de sus intentos de ser amorosos, no podían dedicarle todo el tiempo y la atención que un niño necesita para crecer adecuadamente. Sus padres, siempre ocupados con sus pacientes y emergencias, solían llegar tarde a casa, dejando a Lucía al cuidado de diversas niñeras que, aunque atentas, no podían llenar el vacío dejado por la ausencia parental. El trabajo en el hospital mantenía ocupados a ambos profesionales día y noche, dejándoles apenas tiempo para pasar por casa, tomar una siesta, comer algo o darse un baño. A menudo pasaban días enteros sin poder interactuar con Lucía, ya que llegaban a casa cuando ella ya estaba dormida o cuando estaba en la escuela. Así la niña fue creciendo con un peso en su alma, esforzándose por encontrar la felicidad en medio de su soledad, aunque casi nunca lo lograba. Este es un ejemplo típico de padres que, en su afán por perseguir la estabilidad económica para sus hijos, terminan privándolos de lo más esencial, el amor y la presencia. Lucía intentaba llenar sus días con juegos y aventuras, pero siempre sentía la ausencia de sus padres como una sombra constante. Las risas y los momentos de alegría eran a menudo eclipsados por la tristeza de no tener a sus padres cerca para compartir sus logros y consolar sus fracasos. Los días festivos y los eventos escolares se convirtieron en recordatorios dolorosos de su soledad, ya que sus padres rara vez podían asistir. A medida que crecía, Lucía aprendió a ser independiente, pero la falta de conexión emocional con sus padres
dejó una marca indeleble en su corazón. A pesar de sus esfuerzos por encontrar consuelo en la compañía de sus amigos y cuidadores, siempre sintió que algo faltaba. Esta carencia de atención y cariño en sus primeros años moldeó su carácter y su visión del mundo, haciéndola más reservada y desconfiada. La historia de Lucía nos muestra la importancia de la presencia y el cariño en la vida de un niño, y cómo la ausencia de estos puede dejar cicatrices profundas que perduran toda una vida. Nos recuerda que, aunque las intenciones de los padres puedan ser buenas, el tiempo y el amor son insustituibles en la formación y el bienestar emocional de un niño. Esta es una tragedia común que moldea en los niños una visión defectuosa de la familia, una que es desunida y ausente. Aunque sufren en su niñez, al crecer tienden a reproducir inconscientemente estos mismos patrones en los hogares que ellos mismos forman. Desafortunadamente, este fue el caso de Lucía. A pesar de haber padecido la ausencia de sus padres, cuando llegó el momento de asumir la vida por sí misma, trató de seguir cada uno de los pasos de sus progenitores, adoptando tanto sus virtudes como sus errores. Para Lucía, aquellos dos doctores se habían convertido en el ideal del éxito, a pesar del vacío emocional que su dedicación profesional había dejado en su infancia. Admiraba profundamente la dedicación y el prestigio de sus padres y quiso emularlos en todos los aspectos. Se esforzó por alcanzar el mismo nivel de éxito profesional, creyendo que de esta manera honraría el legado de su familia. Sin embargo, en su búsqueda de este ideal, Lucía también repitió los mismos errores que sus padres. Su compromiso con su carrera la llevó a priorizar su trabajo por encima de sus relaciones personales, y así, sin darse cuenta, comenzó a descuidar a sus propios hijos de la misma manera en que había sido descuidada. Las largas horas en la oficina y las constantes emergencias laborales dejaban poco tiempo para compartir con su familia, creando una distancia emocional similar a la que ella había experimentado en su juventud. Lucía se encontró atrapada en un ciclo repetitivo, donde el éxito profesional venía a costa de la conexión emocional con sus seres queridos. Aunque en ocasiones sentía la misma tristeza y soledad que había sentido de niña, no lograba romper con el patrón que había interiorizado tan profundamente. Su historia refleja cómo los patrones familiares pueden perpetuarse a través de las generaciones y cómo el deseo de alcanzar un ideal de éxito puede llevar a repetir los mismos errores que nos han causado dolor en el pasado. Lucía, como muchos otros, buscaba en su carrera la validación y el reconocimiento que no había recibido en su infancia, sin darse cuenta de que estaba sacrificando lo más importante, la presencia y el amor en su propia familia. Una vez que terminó la escuela secundaria, Lucía no tuvo ninguna duda al elegir la carrera de medicina para su formación universitaria. Desde pequeña, había soñado con seguir los pasos de su madre y convertirse en una médica respetada. Con este objetivo claro en su mente, se sumergió en sus estudios con una determinación inquebrantable. Durante sus años en la universidad, Lucía se destacó rápidamente por su inteligencia y disciplina. Los profesores notaron su talento y dedicación desde el primer momento, lo que le valió varios elogios y reconocimientos académicos. Sus calificaciones eran impecables, y su habilidad para comprender y aplicar conocimientos complejos la diferenciaba del resto de sus compañeros. Además, Lucía participaba activamente en proyectos de investigación, lo que le permitió obtener becas y oportunidades de aprendizaje avanzadas. No obstante, en el ámbito social, Lucía era percibida como una persona algo distante y reservada. Mientras sus compañeros se divertían en eventos sociales y participaban en actividades extracurriculares, ella prefería pasar su tiempo libre estudiando en la biblioteca o realizando prácticas adicionales en el laboratorio. Esta actitud le valió el apodo de bicho raro entre algunos estudiantes, pero a Lucía no le importaba. Sabía que su objetivo principal era convertirse en una excelente médica y estaba dispuesta a sacrificar su vida social para lograrlo. Lucía continuó su formación con una determinación feroz, sin dejar que las opiniones de los demás afectaran su enfoque. Su dedicación dio frutos
cuando se graduó con honores y recibió varias ofertas para realizar su residencia en prestigiosos hospitales. Lucía había logrado su sueño de infancia, pero también había aprendido valiosas lecciones sobre el equilibrio y la importancia de las relaciones humanas en el camino hacia el éxito. A pesar de las dificultades sociales, Lucía logró terminar su carrera de medicina en el tiempo estipulado, un logro significativo que no pasó desapercibido. Su excelencia académica y su dedicación le facilitaron el acceso a una beca para continuar sus estudios de posgrado, donde se especializó en una rama de la medicina que siempre le había apasionado. Durante el posgrado, Lucía mantuvo su reputación de ser una estudiante ejemplar. Continuó destacándose por su rendimiento académico y su compromiso con la profesión médica. Sin embargo, su carácter huraño seguía siendo una barrera para entablar relaciones más cercanas con sus compañeros de clase. Lucía estaba convencida de que lo más importante en la vida era el trabajo duro y la dedicación, una lección que había aprendido de sus padres desde una edad temprana. Para ella, el esfuerzo constante y la búsqueda de la excelencia eran los pilares fundamentales para alcanzar sus metas. Aunque no participaba en las actividades sociales, se sentía satisfecha con sus logros y sabía que estaba en el camino correcto para cumplir su sueño de convertirse en una médica respetada y exitosa. Con el tiempo, llegaría el momento en que Lucía lamentaría esa actitud distante que la había alejado de amigos y relaciones sinceras. A pesar de su éxito académico y profesional, la soledad siempre la acompañaba. Después de obtener sus títulos, consiguió trabajo sin dificultad en una prestigiosa clínica de la capital del país, donde rápidamente se destacó y se ganó una reputación como una de las doctoras más brillantes de la institución. Aproximadamente un año después de comenzar a trabajar en la clínica, Lucía recibió una noticia devastadora. Sus padres habían fallecido en un accidente de tránsito. Este suceso la sumió en un profundo dolor y al mismo tiempo reveló cómo su personalidad fría y distante había sido moldeada por la soledad. Aunque lloró en la intimidad de su soledad, Lucía manejó la situación con una frialdad que sorprendió a muchos. Se encargó de todos los trámites necesarios para la cremación de sus padres y cubrió todos los gastos asociados, pero se negó a viajar a su ciudad natal para despedirse de ellos en persona. En lugar de reunirse con familiares y amigos para el funeral, Lucía optó por quedarse en la capital, alegando que sus responsabilidades laborales eran demasiado importantes para dejarlas de lado. Durante este tiempo, su comportamiento fue un reflejo de la independencia y la distancia emocional que había cultivado durante años. A pesar del profundo dolor que sentía, Lucía se aferró a su trabajo como una forma de escapar de su tristeza. Sumergirse en sus responsabilidades médicas le permitió evitar enfrentar directamente su pérdida y el vacío emocional que dejaban sus padres. Sus compañeros y amigos quedaron desconcertados por su reacción aparentemente insensible. Algunos la criticaron por su decisión de no asistir al funeral, considerándola fría y desalmada. Sin embargo, aquellos que conocían mejor su historia comprendían que esta era su manera de sobrellevar el dolor, con una fachada de fortaleza y control que enmascaraba su vulnerabilidad. En su soledad, Lucía reflexionó sobre la vida que había llevado hasta ese momento y cómo la ausencia emocional de sus padres había moldeado su carácter. La tragedia la obligó a confrontar la realidad de su existencia y la necesidad de abrirse más a las personas que la rodeaban. Poco a poco, empezó a valorar las relaciones humanas que antes había dejado de lado en su búsqueda incansable de éxito profesional. A pesar de no viajar a su ciudad natal, Lucía encontró maneras de honrar la memoria de sus padres. Donó parte de su salario a causas benéficas relacionadas con la medicina, estableciendo un pequeño fondo en nombre de sus padres para apoyar a estudiantes de medicina con pocos recursos. Este gesto, aunque silencioso, fue su manera de rendir homenaje a sus padres y de conectar con su legado de una manera significativa. La pérdida de sus padres se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Lucía, llevándola a reevaluar sus prioridades
y a buscar un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Aunque la tristeza nunca desapareció por completo, aprendió a aceptar su dolor y a permitir que sus emociones afloraran, dejando atrás la fría máscara que había llevado durante tantos años. Este trágico evento no solo evidenció la profundidad de su dolor, sino también la barrera emocional que había construido a lo largo de los años. La decisión de no viajar para despedirse de sus padres personalmente fue criticada por algunos, pero para Lucía era un reflejo de la fría determinación con la que había aprendido a enfrentar la vida. Desde su perspectiva, Lucía estaba convencida de que sus padres se sentirían orgullosos de ella al saber que, incluso en una situación tan adversa, había priorizado su deber como profesional de la salud. En el ambiente en el que se desenvolvía, era común encontrar personas con una dedicación similar a la suya, lo que le permitió conocer a un hombre con el que sintió una fuerte atracción y con quien finalmente se casó. La pareja tuvo 2 hermosos hijos, pero, como si fuera una maldición familiar, estos niños también sufrieron la misma soledad que Lucía había experimentado en su infancia. Sus padres pasaban largas horas en el hospital, dejando poco tiempo para estar con ellos. A medida que el tiempo avanzaba implacablemente, la historia parecía condenada a repetirse una y otra vez. Cuando los niños crecieron y se graduaron del colegio, decidieron seguir los pasos de sus padres y estudiar medicina, continuando así con la tradición familiar. Sin embargo, el paso del tiempo obligó a Lucía a reflexionar sobre la vida de desunión familiar que había llevado. Comprendió que, a pesar de su éxito profesional, había sacrificado algo invaluable: la cercanía y el amor de su familia. Este ciclo de soledad y dedicación al trabajo llevó a Lucía a cuestionar sus prioridades. Se dio cuenta de que, aunque sus padres habrían estado orgullosos de sus logros profesionales, quizás habrían deseado que también valorara la importancia de las relaciones familiares y la conexión emocional. Esta reflexión tardía la hizo reconsiderar cómo quería vivir el resto de su vida y el legado que quería dejar a sus hijos, deseando que ellos no tuvieran que repetir los mismos errores que ella había cometido. Con el paso del tiempo, Lucía y su esposo llegaron a la edad de jubilación, concluyendo sus distinguidas carreras como doctores. Sin embargo, la vida retirada resultó ser mucho más difícil de lo que habían anticipado. A pesar de gozar de una estabilidad económica envidiable, la pareja se encontró en una situación desoladora. Carecían de amigos cercanos y sus hijos habían construido sus propias vidas, lejos de ellos. La transición a la jubilación reveló un vacío emocional que ni todo el dinero ni los logros profesionales podían llenar. Lucía y su esposo se dieron cuenta de que estaban cosechando la soledad que habían sembrado durante años de dedicación exclusiva al trabajo. Habían sacrificado las relaciones personales y el tiempo en familia en nombre de sus carreras, y ahora, en sus años dorados, pagaban el precio de esas decisiones. Las largas horas que solían dedicar al hospital ahora se transformaban en interminables momentos de silencio en su hogar. Lucía, acostumbrada a la rutina frenética de la vida médica, se encontraba perdida sin un propósito diario que la impulsara. Su esposo también luchaba por adaptarse a esta nueva realidad, sintiéndose igualmente desconectado y aislado. Aunque intentaron llenar su tiempo con actividades recreativas y viajes, estas distracciones solo proporcionaban alivio temporal. La verdadera carencia era el contacto humano significativo y el calor de una familia cercana. Las llamadas ocasionales y las visitas esporádicas de sus hijos no podían sustituir los años de ausencia emocional que ambos habían experimentado y perpetuado. En sus reflexiones, Lucía comenzó a lamentar las oportunidades perdidas para cultivar relaciones más profundas con sus hijos y amigos. Comprendió que el éxito profesional, aunque gratificante, no podía reemplazar el amor y la compañía de seres queridos. Estas realizaciones la impulsaron a hacer un esfuerzo consciente por reconectar con sus hijos, aunque la distancia emocional y geográfica lo hacía difícil. Lucía y su esposo también intentaron acercarse a sus antiguos colegas y a la comunidad local, participando en actividades y eventos comunitarios.
Aunque nunca pudieron recuperar completamente los lazos perdidos, estos esfuerzos les brindaron cierta sensación de pertenencia y propósito. La jubilación, con todas sus promesas de descanso y disfrute, se convirtió en una lección tardía sobre la importancia del equilibrio entre la vida profesional y personal. Lucía y su esposo aprendieron, quizás demasiado tarde, que las relaciones humanas son fundamentales para una vida plena y satisfactoria. Esta etapa de su vida les recordó que, al final del día, el éxito verdadero se mide no solo por los logros profesionales, sino también por el amor y las conexiones que cultivamos a lo largo del camino. 7 años después de su jubilación, Lucía sufrió una gran pérdida. Su esposo falleció, dejándola sola en el mundo. Como anciana, sin amigos cercanos ni familia a su lado, Lucía se encontró sumida en una profunda soledad. Fue entonces cuando por primera vez reflexionó sobre la vida que había llevado. A lo largo de su carrera, en su afán por alcanzar el éxito, había sacrificado todas las oportunidades de consolidar amistades y relaciones sociales significativas. Desesperada por recuperar el tiempo perdido, Lucía intentó acercarse a sus hijos y compartir momentos agradables con ellos. Sin embargo, se dio cuenta de que era demasiado tarde. Sus hijos, siguiendo sus propios pasos, estaban completamente dedicados a sus carreras médicas y no estaban dispuestos a sacrificar su trabajo para pasar tiempo con su madre. La situación llegó a un punto crítico una mañana cuando un vecino de Lucía notó un olor extraño proveniente de su casa y llamó a la policía. Al parecer, debido a su avanzada edad, Lucía había olvidado cerrar las llaves del gas la noche anterior y fue encontrada inconsciente. Fue llevada de urgencia al hospital, donde, gracias a su pasado como médica, recibió atención prioritaria. Este incidente marcó un giro doloroso en la vida de Lucía. A pesar de recibir el mejor cuidado posible, el evento fue un recordatorio brutal de la soledad y aislamiento en los que había caído. Sus años de arduo trabajo y dedicación profesional le habían proporcionado reconocimiento y éxito, pero a un costo personal devastador. Lucía comprendió demasiado tarde que el verdadero éxito en la vida también incluye el cultivo de relaciones humanas profundas y significativas. Ese mismo día, Lucía recuperó la conciencia por unas horas, lo suficiente para darse cuenta de una dolorosa realidad. Ni siquiera ante la inminente muerte de su madre, sus hijos interrumpieron su trabajo para ir a visitarla. Este hecho la hirió profundamente, aunque también le recordó que ella misma no había querido despedirse de sus padres cuando fallecieron. Resignada, pidió a una enfermera la ropa con la que había sido ingresada al hospital. De uno de los bolsillos de su pantalón derecho, sacó un papel que ocultó cuidadosamente bajo la almohada, esperando que fuera encontrado y entregado a sus hijos en las próximas horas. Como doctora, sabía que el daño en su cuerpo era irreversible y que pronto moriría. Esa carta era su última oportunidad para comunicarse con ellos. Al día siguiente, Lucía falleció y sus hijos encontraron y leyeron aquella carta profundamente emotiva que los hizo reflexionar y comprender que existen prioridades más allá del trabajo. La carta decía: «Queridos hijos míos, si están leyendo esta carta, es porque ya no los acompaño en este mundo. Las autoridades seguramente pensarán que, por mi edad, olvidé cerrar la llave del gas. En realidad, lo hice conscientemente, pues no quería continuar un día más con esta vida llena de títulos y reconocimientos, pero vacía de amor y compañía. Les escribo esta carta no para hacerlos sentir culpables, pues su padre y yo somos los únicos responsables de que ustedes, al igual que nosotros, hayan sacrificado su vida social en pos de sus éxitos profesionales. Mi intención al escribirles es invitarlos a la reflexión. Los premios y reconocimientos son tan materiales como pasajeros y efímeros. Lo realmente importante en la vida son los vínculos que logramos establecer con personas valiosas y las amistades que forjamos para toda la vida. Solo así, el día que por su edad ya no sean útiles para el mercado laboral, sabrán que siguen siendo importantes para aquellos que realmente los quieren por lo que son en su interior y no por lo que pueden aportar a una profesión.
Recuerden siempre que un abrazo o un beso valen más que un diploma o un puesto de prestigio. Con amor, su madre, Lucía. La reflexión final de esta historia nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y a valorar los lazos humanos por encima de los logros materiales. En su último acto, Lucía buscó transmitir una lección vital a sus hijos, esperando que ellos aprendieran a equilibrar sus vidas profesionales con la importancia de cultivar relaciones afectuosas y significativas. Esta lección nos recuerda que, al final del día, lo que realmente importa no son los títulos o los reconocimientos, sino el amor y la conexión humana. Si el vídeo te gustó, no te olvides de regalarnos un me gusta y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima historia.